Inglaterra, 1802. Un silencio cayó sobre el gran salón cuando doña Lucía Alvarado y Figueroa cruzó las puertas de la mansión Harrington. Los candelabros ardían con luz dorada, y el murmullo de las conversaciones se detuvo un instante, como si incluso el aire reconociera su entrada. Lucía, vestida con un sencillo vestido de seda color crema, avanzó con la cabeza erguida. Había aprendido a soportar las miradas, los susurros y los juicios que la seguían a cada paso. A sus 39 años era demasiado vieja para el matrimonio, demasiado discreta para el escándalo y demasiado digna para la lástima. En los bordes del salón, jóvenes debutantes reían tras sus abanicos, hablando de compromisos, herencias y títulos. Lucía recordaba cuando también soñaba con esas cosas, antes de que los años y las obligaciones familiares la convirtieran en la sombra de lo que alguna vez fue. Había sacrificado su juventud cuidando de su padre enfermo, velando por su hermano menor don Sebastián Alvarado y Figueroa, y administrando la casa cuando la fortuna familiar comenzó a desvanecerse. En una sociedad donde una mujer solo valía lo que podía ofrecer a un marido, ella ya no tenía moneda de cambio. Pero esa noche algo era diferente. El rumor recorrió la sala como un soplo de viento. El duque de Montclair había llegado. Las conversaciones se interrumpieron, las risas se congelaron, y todos los ojos se volvieron hacia las escaleras. Don Alejandro de Montclair y Valverde, duque de Montclair, había regresado a Londres tras una larga ausencia. Vestido con un elegante traje negro y una capa de terciopelo, su figura emanaba autoridad. Su rostro, de rasgos serios y mirada acerada, reflejaba un dominio natural, un aire de poder que parecía llenar la habitación. Lucía lo observó a la distancia. Nunca había hablado con él, pero lo conocía por reputación, un hombre temido y respetado, que rara vez aparecía en público desde la muerte de su prometida. Algunos decían que era incapaz de sentir amor. Otros, que su corazón estaba enterrado junto a la mujer que había perdido. Y sin embargo, cuando sus miradas se cruzaron por un instante, Lucía sintió un estremecimiento recorrerle el pecho. Él no la miró como los demás. No con burla ni con lástima, sino con una atención tranquila, casi inquisitiva. Ella bajó la vista, intentando recuperar la compostura, pero su respiración se volvió irregular. ¿Lo has visto?, susurró una de las damas cercanas. El duque la ha mirado. Debe de ser un error, respondió otra, riendo suavemente. ¿A ella? Por favor. Lucía fingió no escuchar. Sabía que esas risas dolían más que cualquier palabra directa. Tomó una copa de vino y se retiró a un rincón del salón, buscando refugio en la soledad que ya conocía demasiado bien. Pero el destino, esa fuerza que siempre parecía burlarse de sus planes, no había terminado con ella. El sonido de pasos firmes se acercó. «Doña Lucía», dijo una voz profunda. Ella levantó la vista, y allí estaba él, el duque de Montclair en persona, de pie frente a ella, con una expresión imposible de leer. Las conversaciones alrededor se detuvieron. Todos miraban. Nadie se atrevía a respirar. ¿Me concedería este baile?, preguntó él extendiendo su mano enguantada. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie esperaba que el duque más poderoso de Inglaterra invitara a bailar a la mujer más olvidada de la alta sociedad. Lucía vaciló un instante. Sabía que cada mirada del salón la juzgaba, sabía que si aceptaba, sería objeto de rumores durante semanas. Pero algo dentro de ella, una voz antigua y cansada de callar, le susurró que tal vez no debía seguir escondiéndose. Colocó su mano sobre la de él. El contacto fue leve, pero la electricidad recorrió su piel como un rayo. Cuando el duque la llevó al centro del salón y la orquesta retomó la melodía, el tiempo pareció detenerse. Ella no era la mujer invisible de siempre. Era una dama, una mujer entera, y por primera vez en años, todos los ojos estaban sobre ella. Él la guió con seguridad. Su cuerpo se movía con una precisión casi militar, pero su toque era sorprendentemente gentil. Lucía temblaba, no de miedo, sino de algo que no se atrevía a nombrar.
Durante aquel vals, el mundo entero se desvaneció. Cuando la música terminó, el duque la acompañó hasta el borde del salón, inclinando la cabeza con un respeto que pocos le habían mostrado jamás. Gracias. Su gracia, susurró ella, apenas audible. No, doña Lucía, respondió él con voz baja. Gracias a usted. El eco de esas palabras quedó suspendido en el aire mucho después de que se alejara. Lucía no sabía qué había sucedido exactamente esa noche, pero algo en ella había cambiado. Y aunque el mundo seguiría riéndose de su edad, de su soltería y de su silencio, había descubierto que incluso un corazón olvidado podía volver a latir. Durante los días siguientes, la ciudad no habló de otra cosa. El baile de los Beaumont se había convertido en el evento más comentado de la temporada. Y en el centro de todos los rumores estaba doña Lucía Alvarado y Figueroa, la mujer que había bailado con el duque de Montclair. Algunos decían que había sido una simple cortesía. Otros que el duque había sido movido por lástima. Pero había quienes aseguraban haber visto algo más. Una conexión silenciosa, un entendimiento que desafiaba las reglas invisibles de la sociedad. Lucía, sin embargo, no pensaba en rumores. No sabía por qué el duque la había elegido, ni pretendía averiguarlo. Se dijo a sí misma que no significaba nada, que había sido un gesto pasajero. Y sin embargo, cuando recordaba la sensación de su mano sosteniendo la suya, o la forma en que sus ojos la habían buscado entre la multitud, una emoción cálida y peligrosa se encendía en su pecho. Una tarde, mientras paseaba sola por el jardín de su casa, una figura alta apareció junto a la verja principal. «Disculpe la intromisión, doña Lucía», dijo una voz conocida, pero esperaba encontrarla. Ella se volvió, incrédula. Era él. «Su gracia», murmuró, haciendo una reverencia instintiva. «No esperaba, ni yo», interrumpió suavemente el duque. «Pero hay momentos que no admiten demora». Él avanzó unos pasos, deteniéndose a una distancia prudente. «He venido a pedirle disculpas», continuó, «por haberla expuesto. Mi invitación a bailar fue impulsiva, y temo que le haya causado incomodidad». Lucía alzó la mirada sorprendida. «No tiene nada por lo que disculparse, su gracia. Fue un honor». El duque asintió, pero su expresión seguía siendo grave. «El honor fue mío, doña Lucía». Hizo una pausa, como si buscara las palabras exactas. «En una sala llena de rostros, usted fue la única que no intentó impresionarme, y eso no pasa desapercibido». Lucía no supo qué responder. Nadie hablaba así con ella. Nadie la miraba así. Por un momento se sintió expuesta, como si aquel hombre pudiera ver cada rincón de su alma. «No soy una mujer que destaque en los bailes», logró decir al fin, «pero agradezco su amabilidad». «No se equivoque», replicó él. No fue amabilidad, fue verdad. El silencio cayó entre ambos. El viento movió los árboles, y un pétalo de rosa cayó sobre el camino entre ellos. Lucía bajó la vista, nerviosa. «¿Por qué me dice esto?» «Porque no soporto la falsedad», respondió él con calma. «Que usted es la única persona que parece vivir sin máscaras». La sinceridad en su voz era desconcertante. Lucía sintió que debía poner distancia antes de perder el control de sus propias emociones. «Le agradezco su visita, su gracia. Pero si la gente supiera que está aquí...» «Lo sé», dijo él interrumpiéndola con una media sonrisa. «Por eso vine a esta hora. No quiero ser motivo de más rumores. Entonces debería marcharse», susurró ella. «Y lo haré», respondió él. «Pero antes, necesitaba verla una vez más». Sus ojos se encontraron, y por un instante ninguno de los dos respiró. El duque dio un paso atrás, se inclinó con una cortesía impecable, y se retiró. Lucía lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre los árboles. Cuando ya no pudo verlo, se dio cuenta de que su corazón latía con una fuerza que no recordaba haber sentido en años. Durante las semanas siguientes, los encuentros se repitieron. Primero por casualidad, una conversación en el jardín durante una visita social, una mirada en la ópera,
Una coincidencia en el paseo del Hyde Park. Después, con intención. Alejandro encontraba maneras de verla sin provocar sospechas, entregando libros que decía haber encontrado, preguntando por el estado de su hermano Sebastián, o simplemente saludándola en público con una deferencia que no pasaba inadvertida. Cada palabra, cada gesto, cada mirada, se convertía en un hilo invisible entre ellos. Lucía sabía que aquello era peligroso, no solo por el escándalo que podría surgir, sino porque empezaba a desear su presencia más de lo que se permitía admitir. Pero resistirse al duque de Montclair era como intentar detener la marea. Una noche, mientras leía junto al fuego, una carta llegó a su puerta. El sello era inconfundible, el emblema de los Montclair. Con manos temblorosas, Lucía rompió el lacre. No deseo importunarla, pero he de confesar que mi mente no ha hallado descanso desde aquella noche. No busco comprometer su reputación, ni la mía. Solo pedirle que me permita acompañarla mañana, en el jardín de Kew, donde el silencio aún pertenece a los corazones honestos. ADM. Lucía sostuvo la carta sobre su regazo, sin saber si debía llorar o sonreír. Sabía que aceptar aquella invitación podría destruir lo poco que quedaba de su reputación. Pero algo en su interior, esa voz que llevaba años dormida, le decía que, por una vez, debía elegir el deseo sobre el deber. Al día siguiente, al amanecer, partió hacia los jardines de Kew. El aire de la mañana en los jardines de Kew estaba impregnado del perfume de las lilas y el sonido distante de las fuentes. Lucía avanzó lentamente por el sendero empedrado, su capa azul ondeando con el viento. El rocío aún cubría las hojas, y por un momento pensó que quizá todo había sido un error. ¿Qué hacía una mujer como ella respondiendo a una carta así? Pero entonces lo vio. Don Alejandro de Montclair y Valverde, de pie junto al lago, con las manos cruzadas tras la espalda. La luz del amanecer rozaba su perfil, acentuando la severidad de su rostro y la melancolía que lo envolvía. Lucía se detuvo unos pasos antes de acercarse. Él giró, y cuando sus ojos se encontraron, no hubo saludo formal, ni palabras vacías. Solo un silencio denso, lleno de cosas no dichas. Pensé que no vendría, dijo él finalmente con voz baja. Yo también lo pensé, respondió ella. Y sin embargo, aquí estamos. Caminaron juntos por la orilla del lago. Ninguno hablaba. Bastaba el roce de sus pasos sobre la grava para llenar el espacio entre ellos. Finalmente, Alejandro rompió el silencio. Desde aquella noche, he intentado comprender por qué la invité a bailar. Lucía sonrió con una tristeza contenida. Quizás fue simple cortesía. No, él negó con la cabeza. No soy un hombre cortés. Hice lo que mi corazón quiso, sin entender por qué. Y ahora temo que, al hacerlo, haya alterado el curso de nuestras vidas. Lucía se detuvo, mirándolo fijamente. Su gracia, no diga eso. No hay nada entre nosotros que pueda alterar nada. ¿No? Replicó él con calma. Dígaselo a mi mente, que no encuentra descanso. Dígaselo a mis noches, que no conocen sueño. El tono de su voz no era teatral ni apasionado. Era sincero, casi doloroso. Lucía sintió un nudo en la garganta. Usted no me conoce. Es cierto, asintió él. Pero cuando lo hago, cuando la miro, siento como si conociera algo de mí mismo que había olvidado. Ella apartó la mirada hacia el lago. No debería decir esas cosas. No debería sentirlas, respondió él. Pero las siento igual. El silencio volvió, y solo el rumor del agua acompañó sus pensamientos. Lucía sabía que debía irse, que cada minuto a su lado era un riesgo, pero no podía moverse. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado, denso, cargado de algo imposible de detener. Su gracia, susurró al fin. No puedo ser la causa de su conflicto. No lo es, dijo él suavemente. Usted es la causa de mi claridad. Lucía dio un paso atrás, temblando. Esto debe terminar aquí. Él inclinó la cabeza con una serenidad que ocultaba tormentas. Entonces permítame una última pregunta, dijo. ¿Ha amado alguna vez?
Ella lo miró, sorprendida. Sí, respondió con honestidad, pero no fui correspondida. Entonces sabe, dijo él, lo que significa vivir con un corazón que no puede callar. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Lucía respiró hondo, intentando mantener la compostura. Debe olvidarme. No lo haré, respondió él con suavidad, pero intentaré respetar su deseo. Él tomó su mano, apenas un instante, y la besó con una reverencia que ningún hombre le había mostrado jamás. Después se marchó sin mirar atrás. Lucía lo siguió con la mirada, sabiendo que ese adiós no sería el final. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa. Lucía se refugió en sus labores, evitando eventos sociales, encerrándose en su rutina. Pero el duque aparecía en todas partes, en los pensamientos, en los paseos, en las conversaciones ajenas. El mundo no dejaba de recordarle lo que intentaba olvidar. Una tarde, doña Eugenia Roswell, una de las pocas damas que aún la trataban con afecto, vino a visitarla. «Querida Lucía, hay rumores», empezó con tono preocupado. «Dicen que el duque de Montclair ha rechazado una propuesta de matrimonio». Lucía intentó disimular su reacción. «No debería creer todo lo que se dice, Eugenia». «Lo sé», dijo la mujer con una sonrisa triste. «Pero también sé lo que veo, y cuando él entra a una sala, solo busca una mirada, la suya». Lucía bajó los ojos. «No diga eso, por favor. No lo digo por mal», respondió su amiga. «Pero tenga cuidado. El amor de un hombre como él puede ser un regalo o una ruina». Aquella noche, la lluvia golpeó los ventanales de la mansión Alvarado. Lucía estaba junto al fuego, bordando en silencio, cuando escuchó el crujir del carruaje deteniéndose afuera. Se levantó de inmediato. El mayordomo entró con expresión inquieta. «Doña Lucía, su gracia está aquí». Lucía se quedó inmóvil. «¿A estas horas?» «Insiste en hablar con usted», respondió el hombre, bajando la voz. «Dice que es urgente». El corazón de Lucía latía con fuerza. Sabía que debía rechazarlo, que un encuentro a esas horas podría arruinarla, pero sus labios pronunciaron las palabras contrarias. «Dígale, que pase». El duque de Montclair apareció en el umbral, empapado por la lluvia, el cabello pegado a la frente, el rostro marcado por una emoción contenida. Lucía sintió un estremecimiento. «Perdóneme», dijo él, apenas respirando, «pero ya no puedo callar. Su gracia...» «Lucía», la interrumpió, «no quiero títulos ni reglas. No puedo seguir fingiendo indiferencia». Él dio un paso adelante y ella retrocedió. «Esto no puede ser», susurró. «Usted sabe lo que dirían». «No me importa lo que digan». «Pero yo sí», exclamó ella con una mezcla de miedo y deseo. No sobreviviría al escándalo. El duque la miró con una intensidad que le robó el aire. «Entonces prefiero el escándalo a vivir sin verla». El silencio se extendió, largo, pesado. Lucía temblaba. «Váyase, por favor». Él la observó, dolido, pero asintió. «Si eso desea, me iré. Pero recuerde esto, Lucía Alvarado. No todos los hombres buscan destruir lo que aman». Dicho eso, se inclinó brevemente y desapareció en la noche lluviosa. Lucía permaneció allí, inmóvil, con las lágrimas deslizándose por su rostro. Sabía que ese amor estaba prohibido, pero también sabía que por primera vez en su vida, su corazón no obedecía a la razón. Los días siguientes fueron de silencio. Lucía no recibió más cartas, ni visitas inesperadas. A veces creía escuchar el sonido de un carruaje frente a su casa, pero cuando se asomaba, la calle estaba vacía. Y aunque su razón le decía que debía sentirse aliviada, su corazón le reprochaba haber dejado ir algo que quizá nunca volvería. El invierno llegó, trayendo consigo la soledad de los días cortos y las noches frías. Sebastián pasaba cada vez más tiempo en el club, y la mansión Alvarado parecía una tumba de recuerdos. Lucía se aferraba a los pequeños rituales. El té a las 5, las cartas sin respuesta, las caminatas por el jardín desnudo de flores. Una tarde, mientras revisaba unos libros en la biblioteca, el mayordomo le entregó un sobre.
El sello era familiar, el emblema de los Montclair. Lucía sintió un vuelco en el pecho. Rompió el lacre con manos temblorosas. Doña Lucía, me marcho mañana a Francia por asuntos del Parlamento. No sé cuánto tiempo estaré fuera. Si mis palabras le han causado inquietud, le ruego que las olvide. Si en cambio alguna vez pensó en mí sin tristeza, le pido que guarde ese pensamiento. No buscaré verla otra vez. Pero lo que siento no desaparecerá. ADM. Lucía apretó la carta contra su pecho y cerró los ojos. Por primera vez en semanas dejó que las lágrimas corrieran libres. No era el dolor de una pérdida, sino la aceptación de algo más profundo. El reconocimiento de un amor imposible. Pasaron 3 meses. Londres siguió su curso, indiferente a las penas ajenas. Los bailes continuaron, los rumores se transformaron, y el nombre del duque volvió a perderse entre los ecos de la alta sociedad. Lucía recuperó una rutina serena. Se dedicó a cuidar de su hermano y a visitar a su amiga, doña Eugenia Roswell, quien insistía en mantenerla ocupada con labores caritativas. A veces, en las noches tranquilas, leía la carta del duque, no para atormentarse, sino para recordar que, por un instante, había sido vista de verdad. Pero la calma no duró. Una mañana de primavera, Sebastián irrumpió en la sala con el rostro pálido y un periódico en la mano. «Lucía», dijo con voz entrecortada, «tienes que leer esto». Ella lo tomó. El titular hablaba de un accidente en el Canal de la Mancha. Un barco había naufragado. Entre los nombres de los desaparecidos, uno destacaba: Alejandro de Montclair y Valverde, duque de Montclair. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El papel cayó de sus manos, y su respiración se volvió un hilo frágil. No gritó, no lloró, solo se llevó la mano al corazón y se quedó quieta, como si el mundo hubiera dejado de girar. Los días siguientes fueron una niebla. Los sirvientes hablaban en voz baja, temiendo pronunciar el nombre del duque frente a ella. Lucía permanecía en silencio, con el rostro sereno, pero los ojos vacíos. Por las noches encendía una vela frente a la ventana, como si esperara que una sombra conocida cruzara el camino. «Debes cuidarte, hermana», decía Sebastián con suavidad. Era un buen hombre, pero el destino fue cruel. Lucía asentía, sin responder. Pero en su interior, algo se negaba a aceptar la idea de su muerte. Había una certeza silenciosa, casi irracional, de que aquel hombre no se había ido del todo. Una tarde, mientras caminaba sola por el parque, una figura se acercó desde la distancia. Al principio creyó que era un engaño del sol o del cansancio, pero cuando la silueta se hizo más clara, su corazón se detuvo. Era él. Lucía se llevó una mano a la boca. El hombre, aunque más delgado y con la piel marcada por el viaje, era inconfundible. Don Alejandro de Montclair y Valverde caminaba hacia ella, vivo. «¿Cómo?», balbuceó ella cuando él llegó a su lado. «El barco fue atacado», explicó él con voz cansada. «Fui dado por muerto. Logré escapar y llegar a Calais semanas después. No pude enviar noticias». Lucía sintió que las lágrimas brotaban al fin. Creí que había muerto, y yo pensé que jamás volvería a verla», dijo él, con una sonrisa débil. «Pero el destino parece negarse a separarnos». Él extendió una mano temblorosa, y Lucía la tomó sin pensar. No importaban los testigos, los rumores, ni las consecuencias. En ese instante, solo existía la vida que había vuelto, el milagro que el mar no había podido arrebatarle. «Lucía», susurró él, «no puedo seguir fingiendo distancia. He luchado contra esto, pero ya no puedo». Ella lo miró, temblando. «Su gracia...» «Alejandro», corrigió él, acercándose. «Llámame Alejandro, por favor». Ella bajó la mirada. «Si el mundo nos ve juntos, que el mundo mire», respondió él con una convicción serena. «Ya he perdido demasiado tiempo escondiéndome de lo que siento». Lucía sonrió entre lágrimas.
Entonces permítame al menos un día para creer que esto no es un sueño. Le daré todos los días que me queden, susurró él, y en ese instante, bajo los cerezos en flor, el duque la besó. No fue un beso apresurado ni apasionado, sino uno de reconocimiento, de retorno, de promesa cumplida. Y aunque sabían que la sociedad jamás los perdonaría, ninguno de los dos volvió a mirar atrás. El regreso del duque de Montclair no tardó en agitar los salones de Londres. Durante semanas, los rumores corrieron más rápido que los carruajes. Algunos hablaban de un milagro, otros de un fraude. Pero todos coincidían en una cosa: el hombre que había vuelto de entre los muertos parecía distinto. Lucía también lo notaba. Alejandro ya no era el hombre altivo y contenido que había conocido. Había una calma nueva en su mirada, una sombra en su voz que no provenía solo del cansancio físico, sino de algo más profundo, el peso de haber enfrentado la muerte y haber regresado. Una tarde, él la visitó en la residencia Alvarado. El jardín estaba en plena floración, y el sol dorado de primavera bañaba los rosales. Lucía lo recibió con el corazón acelerado, pero con la compostura que había aprendido a mantener durante toda su vida. Temía que Londres lo devorara otra vez, dijo ella, ofreciéndole té. Lo intentó, respondió él con una sonrisa. Pero he cambiado. He aprendido a valorar lo que el ruido del mundo no puede dar. Ella lo observó. Y sin embargo, sigue siendo el duque. Sí, asintió. Pero ya no deseo seguir siendo el hombre que ese título exige. Lucía apartó la vista hacia el jardín. ¿Y qué desea ser entonces? Un hombre libre, dijo él sin vacilar. Libre para elegir, libre para amar sin miedo al juicio de los demás. La última palabra cayó entre ellos como un susurro peligroso. Lucía sostuvo su mirada por un instante y luego, con un gesto sereno, cambió de tema. Pero en su interior, cada palabra suya se grabó como fuego. Con el paso de los días, Alejandro comenzó a frecuentar la casa de los Alvarado con mayor naturalidad. A veces para conversar con Sebastián sobre política o economía. Otras, simplemente para dejar un libro o una carta sin explicación. El vecindario empezó a murmurar, y pronto los ojos de la sociedad se posaron una vez más sobre Lucía. Una noche, durante una velada en casa de los Roswell, la conversación derivó inevitablemente hacia el tema. Dicen que el duque de Montclair ya no asiste a los bailes del Parlamento, comentó una dama con tono insinuante, y que dedica sus tardes a leer poesía española, agregó otra. Curiosa afición para un hombre como él. Lucía sonrió educadamente y mantuvo el silencio. No iba a alimentar las habladurías. Pero sabía que, cuanto más callaba, más poder tenía el rumor. Cuando volvió a casa esa noche, encontró una carta esperándola sobre el escritorio. El sello era el suyo. El de Alejandro. He descubierto que el silencio puede decir más que 1000 palabras. Mañana, al caer el sol, pasaré por el jardín trasero. Si su corazón aún me permite soñar, estaré allí. Ah, Lucía leyó la carta una y otra vez. Sabía que aceptar significaba cruzar una línea invisible. Pero también sabía que, si no lo hacía, perdería algo que nunca volvería a tener. Esa noche, el cielo se tiñó de tonos violeta y dorado. Lucía salió al jardín con una capa ligera y el corazón temblando. El aire estaba impregnado de olor a jazmín, y el canto de los grillos llenaba el silencio. Sabía que vendría, dijo una voz desde las sombras. Alejandro estaba allí, apoyado en la balaustrada de piedra. Lucía dio un paso hacia él, sin poder ocultar su emoción. «Esto es una locura», susurró. «Lo sé», respondió él acercándose. «Pero la locura más grande sería fingir que no siento lo que siento». Ella bajó la mirada, nerviosa. «¿Y si alguien nos ve? Entonces verá a dos almas que se niegan a vivir a medias». El tono de su voz era tan suave que parecía una plegaria. Lucía sintió cómo se desmoronaban las últimas defensas que había construido. «He pasado mi vida obedeciendo las reglas», dijo ella con voz temblorosa. «Haciendo lo correcto,
callando lo que duele. Entonces déjeme ser la excepción, susurró él. Una sola noche fuera de las reglas, una sola verdad. Él tomó su mano. Lucía sintió el calor de su piel, la firmeza de sus dedos, y comprendió que ya no había marcha atrás. El mundo podía arder, los nombres podían caer, pero ese instante le pertenecía. No prometo nada, murmuró ella. Yo tampoco, dijo él. Solo prometo sentir. Y antes de que pudiera responder, él la besó. El tiempo pareció detenerse. El viento soplaba entre los árboles, las flores caían a su alrededor, y la luna se reflejaba en la fuente cercana. Lucía sintió que cada latido era una confesión que jamás se atrevería a pronunciar en voz alta. Cuando se separaron, ella apoyó su frente en el pecho de él. «Esto no puede durar», susurró. «Nada verdadero dura para siempre», respondió él. «Pero deja marcas que ni la muerte borra». A la mañana siguiente, Londres despertó igual que siempre, pero en la casa Alvarado algo había cambiado. Lucía, mientras se peinaba frente al espejo, vio su propio reflejo y apenas se reconoció. No era la mujer sumisa que el mundo había ignorado, sino alguien que había vivido, aunque solo por una noche, de acuerdo con su propio corazón. Sabía que el precio sería alto, pero ya no tenía miedo. Y en el fondo de su alma, una promesa ardía silenciosa, que el amor, incluso cuando desafía el deber, puede ser lo único verdaderamente honorable. El regreso del duque de Montclair no tardó en agitar los salones de Londres. Durante semanas, los rumores corrieron más rápido que los carruajes. Algunos hablaban de un milagro, otros de un fraude, pero todos coincidían en una cosa: el hombre que había vuelto de entre los muertos parecía distinto. Lucía también lo notaba. Alejandro ya no era el hombre altivo y contenido que había conocido. Había una calma nueva en su mirada, una sombra en su voz que no provenía solo del cansancio físico, sino de algo más profundo, el peso de haber enfrentado la muerte y haber regresado. Una tarde, él la visitó en la residencia Alvarado. El jardín estaba en plena floración y el sol dorado de primavera bañaba los rosales. Lucía lo recibió con el corazón acelerado, pero con la compostura que había aprendido a mantener durante toda su vida. Temía que Londres lo devorara otra vez, dijo ella, ofreciéndole té. Lo intentó, respondió él con una sonrisa. Pero he cambiado. He aprendido a valorar lo que el ruido del mundo no puede dar. Ella lo observó. Y sin embargo, sigue siendo el duque. Sí, asintió. Pero ya no deseo seguir siendo el hombre que ese título exige. Lucía apartó la vista hacia el jardín. ¿Y qué desea ser entonces? Un hombre libre, dijo él sin vacilar. Libre para elegir, libre para amar sin miedo al juicio de los demás. La última palabra cayó entre ellos como un susurro peligroso. Lucía sostuvo su mirada por un instante y luego, con un gesto sereno, cambió de tema. Pero en su interior, cada palabra suya se grabó como fuego. Con el paso de los días, Alejandro comenzó a frecuentar la casa de los Alvarado con mayor naturalidad. A veces para conversar con Sebastián sobre política o economía. Otras, simplemente para dejar un libro o una carta sin explicación. El vecindario empezó a murmurar, y pronto los ojos de la sociedad se posaron una vez más sobre Lucía. Una noche, durante una velada en casa de los Roswell, la conversación derivó inevitablemente hacia el tema. «Dicen que el duque de Montclair ya no asiste a los bailes del Parlamento», comentó una dama con tono insinuante, «y que dedica sus tardes a leer poesía española», agregó otra. Curiosa afición para un hombre como él. Lucía sonrió educadamente y mantuvo el silencio. No iba a alimentar las habladurías. Pero sabía que, cuanto más callaba, más poder tenía el rumor. Cuando volvió a casa esa noche, encontró una carta esperándola sobre el escritorio. El sello era el suyo. El de Alejandro. He descubierto que el silencio puede decir más que 1000 palabras. Mañana, al caer el sol, pasaré por el jardín trasero. Si su corazón aún me permite soñar, estaré allí. Ah, Lucía leyó la carta una y otra vez.
Sabía que aceptar significaba cruzar una línea invisible, pero también sabía que, si no lo hacía, perdería algo que nunca volvería a tener. Esa noche, el cielo se tiñó de tonos violeta y dorado. Lucía salió al jardín con una capa ligera y el corazón temblando. El aire estaba impregnado de olor a jazmín, y el canto de los grillos llenaba el silencio. Sabía que vendría, dijo una voz desde las sombras. Alejandro estaba allí, apoyado en la balaustrada de piedra. Lucía dio un paso hacia él, sin poder ocultar su emoción. «Esto es una locura», susurró. «Lo sé», respondió él acercándose, «pero la locura más grande sería fingir que no siento lo que siento». Ella bajó la mirada, nerviosa. «¿Y si alguien nos ve? Entonces verá a dos almas que se niegan a vivir a medias». El tono de su voz era tan suave que parecía una plegaria. Lucía sintió cómo se desmoronaban las últimas defensas que había construido. «He pasado mi vida obedeciendo las reglas», dijo ella con voz temblorosa. «Haciendo lo correcto, callando lo que duele. Entonces déjeme ser la excepción», susurró él. «Una sola noche fuera de las reglas, una sola verdad». Él tomó su mano. Lucía sintió el calor de su piel, la firmeza de sus dedos, y comprendió que ya no había marcha atrás. El mundo podía arder, los nombres podían caer, pero ese instante le pertenecía. «No prometo nada», murmuró ella. «Yo tampoco», dijo él. «Solo prometo sentir». Y antes de que pudiera responder, él la besó. El tiempo pareció detenerse. El viento soplaba entre los árboles, las flores caían a su alrededor, y la luna se reflejaba en la fuente cercana. Lucía sintió que cada latido era una confesión que jamás se atrevería a pronunciar en voz alta. Cuando se separaron, ella apoyó su frente en el pecho de él. «Esto no puede durar», susurró. «Nada verdadero dura para siempre», respondió él. «Pero deja marcas que ni la muerte borra». A la mañana siguiente, Londres despertó igual que siempre, pero en la casa Alvarado algo había cambiado. Lucía, mientras se peinaba frente al espejo, vio su propio reflejo y apenas se reconoció. No era la mujer sumisa que el mundo había ignorado, sino alguien que había vivido, aunque solo por una noche, de acuerdo con su propio corazón. Sabía que el precio sería alto, pero ya no tenía miedo, y en el fondo de su alma, una promesa ardía silenciosa: que el amor, incluso cuando desafía el deber, puede ser lo único verdaderamente honorable. Los días posteriores al encuentro en el jardín se tornaron en un equilibrio imposible entre la calma aparente y la tormenta interior. Lucía sabía que algo había cambiado para siempre, aunque en la superficie todo siguiera igual. Las visitas, las conversaciones, los paseos. Todo parecía impregnado de un secreto silencioso que solo ellos dos compartían. Alejandro, por su parte, parecía más sereno que nunca, pero bajo esa calma se ocultaba una decisión que lo consumía día y noche: romper con las expectativas de su linaje. La duquesa viuda, su madre, había regresado de su retiro en el campo y lo observaba con atención. «He oído cosas inquietantes, hijo», le dijo una tarde mientras tomaban té en la residencia Moncler. «Dicen que dedicas demasiado tiempo a la señorita Alvarado. ¿Es cierto?» Alejandro levantó la mirada con serenidad. «Es una mujer honorable. No merece que su nombre sea objeto de habladurías». «No te he preguntado por su honor, sino por tus intenciones», replicó la duquesa con frialdad. «Eres el duque de Moncler. No puedes permitirte caprichos». Él dejó la taza sobre el platillo con un leve tintineo. «No es un capricho, madre. Es la única verdad que he conocido». La duquesa lo observó con una mezcla de desconcierto y enfado. «¿Te has vuelto loco? ¿Arruinarás el nombre de nuestra familia por una mujer sin dote, sin posición? Arruinaría 1000 veces más si eso significara conservar mi alma». El silencio se hizo denso. La duquesa, incapaz de encontrar respuesta, se levantó y abandonó la habitación con paso rígido. Alejandro se quedó mirando la ventana, sabiendo que había cruzado un punto sin retorno. Mientras tanto,
Lucía intentaba aferrarse a la rutina. Leía, bordaba, caminaba. Pero nada llenaba el vacío que sentía al caer la noche. No se arrepentía de lo ocurrido, pero temía las consecuencias. Y en el fondo, una parte de ella temía algo más: que Alejandro no pudiera resistir la presión del mundo que lo rodeaba. Un día, mientras visitaba a Eugenia Roswell, ésta la miró con expresión preocupada. «Querida Lucía, te noto distinta». «¿Distinta?», preguntó ella con una sonrisa contenida. «Sí, tienes esa mirada de quien ha dejado de esperar permiso para ser feliz, pero el mundo no perdona eso fácilmente». Lucía suspiró. «No he hecho nada malo. No hace falta hacerlo», respondió su amiga. «Basta con que te atrevas a sentir». Una semana después, un carruaje se detuvo frente a la casa Alvarado al caer la tarde. Lucía, intrigada, se asomó por la ventana. Era Alejandro. Cuando él entró en el salón, su expresión era grave. «He tomado una decisión», dijo sin preámbulos. «Voy a romper el compromiso con Lady Catherine Fairfax». Lucía lo miró con horror. «¿Qué dice?». «Eso sería un escándalo». «Ya lo es», respondió él. «No puedo casarme con una mujer que no amo mientras mi corazón pertenece a otra». Lucía retrocedió un paso, abrumada. «No debe hacerlo. No por mí. No lo hago por usted», dijo él con firmeza. «Lo hago por mí, porque he vivido toda mi vida cumpliendo con lo que se esperaba de mí, y eso no me ha dado más que vacío». Lucía sintió que su corazón latía con fuerza, entre el miedo y la esperanza. «No entiende lo que arriesga». «Lo entiendo mejor que nadie», respondió él. «Perderé el favor de mi familia, la posición, quizás el respeto de mis pares. ¿Y todo eso por qué?», susurró ella. «Por usted», dijo él simplemente. Lucía apartó la mirada, con lágrimas en los ojos. «No me diga eso. No merezco tanto sacrificio». «No es sacrificio», replicó él con ternura. «Es libertad». Él se acercó un paso más. «No le pido nada, Lucía. Solo que no me niegue el derecho de amar sin vergüenza». Ella lo miró con una mezcla de amor y desesperación. «No sé cómo detener esto», susurró. «No lo detenga», dijo él, y tomó su mano. No esta vez. La noticia del rompimiento del compromiso se extendió como fuego. Londres entera ardía de rumores. El duque más codiciado había rechazado un matrimonio ventajoso por una mujer sin fortuna. Los periódicos insinuaban nombres, y las cartas volaban de una casa a otra como dagas envueltas en papel fino. Lucía se convirtió en el blanco de la curiosidad y la crueldad. Sus amigas dejaron de visitarla. Las invitaciones cesaron. Solo Eugenia permaneció a su lado, fiel como una sombra. «Tendrán que cansarse de hablar», decía Eugenia, intentando animarla. «El escándalo nunca se cansa», respondía Lucía con un hilo de voz. Una mañana, un sobre con el sello real llegó a la mansión Alvarado. Era una invitación al baile de primavera organizado por el Parlamento, y en la lista de honor figuraban ambos nombres: el duque de Montclair y doña Lucía Alvarado. Lucía palideció. «No puedo asistir», dijo dejando caer la carta. «Precisamente por eso debes hacerlo», dijo Eugenia. «No puedes esconderte. Si no enfrentas al mundo, dejarás que ellos decidan por ti». La noche del baile, Lucía se vistió con un vestido de seda color perla. Su cabello estaba recogido con un broche de amatistas, y su rostro, aunque sereno, ocultaba un temblor interior. Cuando llegó al salón principal, las miradas la siguieron como cuchillas. Los susurros llenaban el aire. Y entonces, el duque apareció. Vestido con un frac negro impecable, con la mirada firme y el porte de quien no teme al juicio de nadie. Cruzó el salón sin apartar la vista de ella. Cuando la alcanzó, hizo una reverencia perfecta. «Doña Lucía», dijo en voz clara, audible para todos. «¿Me concede esta danza?». El murmullo se detuvo. Todos observaban. Lucía sintió que su corazón se aceleraba, y sin responder, extendió su mano. La música comenzó, y cuando él la tomó entre sus brazos, el mundo desapareció. Bajo los candelabros,
Entre los ojos escandalizados y las bocas abiertas, dos almas bailaron como si el tiempo les perteneciera. La vergüenza se transformó en orgullo, el amor prohibido, en valentía, y mientras giraban al compás del vals, Lucía comprendió que no hay poder más grande que aquel que nace de amar sin miedo. Cuando la música terminó, el silencio se adueñó del salón. Por un instante, nadie respiró. Lucía sintió el peso de todas las miradas, pero también la calidez de la mano de Alejandro que aún sostenía la suya. En sus ojos había orgullo, ternura y algo que desafiaba al mundo entero. Él la escoltó fuera del salón, ajeno a los murmullos que estallaban tras ellos. En el vestíbulo, lejos del brillo de los candelabros, ella exhaló por fin. «Ahora sí no habrá retorno», susurró Lucía, casi sin voz. Alejandro sonrió levemente. «No quiero retorno, Lucía. Solo verdad». El carruaje los llevó en silencio hasta la mansión Montclair. El aire nocturno era frío, y Londres parecía contener el aliento. Lucía miraba por la ventana, viendo pasar las luces, los rostros, los secretos de una ciudad que ya no le pertenecía. Al llegar, Alejandro la ayudó a bajar. El mayordomo abrió las puertas con gesto solemne, y el eco de los pasos resonó en el gran vestíbulo. Lucía se detuvo, dudando. «¿Por qué me ha traído aquí?» «Porque estoy cansado de esconder lo que siento», respondió él, con voz baja pero firme. «No hay lugar más adecuado que mi propio hogar para comenzar una vida sin máscaras». Ella tembló. «¿Y si alguien nos ve? Entonces verá la verdad», dijo él. «Que el duque de Montclair no teme amar. Esa noche no hubo declaraciones formales ni promesas imposibles. Solo dos seres humanos cansados del silencio, encontrando consuelo en el otro». Lucía no sabía cuánto tiempo pasaron hablando, pero cada palabra de Alejandro parecía borrar años de soledad. Le habló de su infancia entre las paredes heladas del ducado, del peso de un título que nunca pidió, de los años fingiendo perfección mientras su alma se consumía. Ella, a su vez, le habló de la muerte de su padre, de cómo su vida se redujo a cuidar de los demás mientras el tiempo le robaba los sueños. El fuego crepitaba en la chimenea. Alejandro la miró con una mezcla de ternura y tristeza. «Toda mi vida me dijeron que el amor era una distracción», dijo, «que debía elegir deber sobre deseo. ¿Y ahora, qué cree?», preguntó ella suavemente. «Que el deber sin amor es una forma elegante de morir en vida». Lucía bajó la mirada. «No sé si el mundo podrá perdonarnos». «El mundo no perdona a nadie que se atreva a ser libre», replicó él. «Pero eso no significa que no debamos serlo». A la mañana siguiente, la ciudad despertó con titulares feroces. El duque de Montclair y la señorita Alvarado. Un escándalo en el baile de primavera. Los periódicos describían cada detalle. El vestido, la danza, las miradas. La nobleza estaba horrorizada. Las cartas de desprecio comenzaron a llegar en oleadas. Lucía se convirtió en el centro de una tormenta. Algunos la llamaban oportunista, otros, seductora. Las puertas que alguna vez se abrieron con cortesía, ahora se cerraban sin mirarla. Sebastián, su hermano, estaba furioso. «¿En qué estabas pensando, Lucía?», gritó, arrojando un periódico sobre la mesa. «Nos has condenado. No fue mi intención». «Tu intención no importa», interrumpió él. «Nuestra familia vivía del respeto. Ahora somos la comidilla de toda Inglaterra». Lucía lo miró con tristeza. «Entonces que hablen. Ya no me queda nada más que perder». Sebastián se quedó en silencio, incapaz de entender la serenidad de su hermana. Ella había cruzado un umbral del que no pensaba regresar. Los días pasaron con lentitud. Alejandro no aparecía en público. Los rumores decían que había sido citado por el Parlamento, que incluso la reina estaba al tanto del escándalo. Lucía temía lo peor. Una noche, un sirviente entregó una carta con el sello de Montclair. Lucía la abrió con las manos frías. «Lucía, no puedo verle por unos días. Las consecuencias de mi decisión han sido más severas de lo esperado. He perdido el apoyo de mi madre y de mis socios, pero no me arrepiento. Si la nobleza me da la espalda,
La afronto con la frente en alto, porque por primera vez en mi vida actúo con el corazón. No permita que el miedo la haga dudar de mí. Ah. Lucía besó el papel, con lágrimas cayendo sobre la tinta. No sabía si volvería a verlo, pero sentía más que nunca que su destino ya estaba entrelazado con el suyo. Semanas después, los rumores se transformaron en amenaza. Un periódico escandaloso publicó un artículo cruel, acusando a Lucía de manipular al duque por ambición. Su nombre se convirtió en burla pública. Esa misma tarde, un grupo de mujeres de la alta sociedad la interceptó en el parque. «Así que usted es la famosa Lucía Alvarado», dijo una con falsa dulzura, la mujer que consiguió lo que todas deseaban, aunque sin mérito alguno. Lucía sostuvo su mirada con dignidad. «No conseguí nada», respondió con calma. «Solo dejé de fingir que no merecía ser vista». Las mujeres rieron con desprecio, pero sus risas resonaron vacías. Lucía siguió caminando sin mirar atrás. La vergüenza ya no tenía poder sobre ella. Esa noche, mientras escribía en su diario, escuchó pasos en el corredor. La puerta se abrió lentamente. Alejandro estaba allí. Lucía se levantó de golpe. «Pensé que no volvería. No pude quedarme lejos», dijo él cerrando la puerta tras de sí. «He hecho lo que debía, y he pagado el precio. Pero si el mundo me despoja de todo, aún tendré lo que más importa: usted». Lucía sintió que el aire desaparecía de la habitación. «¿Qué ha hecho?», susurró. «Renuncié al título», dijo él con serenidad. «Ya no soy el duque de Montclair, solo soy Alejandro». Ella lo miró incrédula. «¿Ha renunciado por mí?». «Por nosotros», corrigió él, «por una vida sin mentiras». Lucía cubrió su rostro con las manos, temblando entre el llanto y la risa. No sé si llamarlo valentía o locura. Él sonrió con dulzura. A veces son la misma cosa. Y cuando se abrazaron, supieron que ya no había marcha atrás. Durante las semanas siguientes, la noticia de la renuncia del duque corrió por toda Inglaterra como una tormenta. La nobleza estaba indignada. Los periódicos lo llamaban traidor a su clase, un hombre que había perdido la razón por una mujer. Pero entre el pueblo, su nombre se convirtió en leyenda, el duque que renunció a todo por amor. Lucía, sin embargo, no buscaba gloria ni compasión. En el silencio de la nueva vida que compartían, sentía tanto la paz como el peso de las consecuencias. Vivían en una pequeña casa en las afueras de Londres, lejos del bullicio y del juicio social. Los días eran tranquilos. Ella cuidaba del jardín, él escribía cartas y ayudaba a los pobres del distrito. Habían cambiado los bailes por paseos entre lilas, las cenas de gala por el calor de una mesa sencilla. Pero a veces, mientras el viento golpeaba las ventanas o el fuego se apagaba lentamente, Lucía se preguntaba si había hecho bien. ¿Podría un amor sobrevivir cuando el mundo entero lo había condenado? Una mañana, Alejandro entró en la casa con un periódico bajo el brazo. Lucía lo miró desde el sofá notando su expresión tensa. «¿Qué ocurre?». Él dejó el papel sobre la mesa. «La reina ha ratificado mi renuncia. Ya no tengo título, ni tierras, ni herencia». «¿Y eso le preocupa?», preguntó ella, aunque su voz tembló. «No por mí», dijo él sentándose a su lado. «Por usted. No quiero que lleve una vida de privaciones por mi culpa». Lucía tomó su mano. «Yo elegí esto, Alejandro. No por compasión, sino por amor». Él la miró con ternura y algo de tristeza. «Entonces juro que haré todo lo posible por merecerlo». Los meses pasaron, y la rutina se volvió dulce. Lucía descubrió placeres sencillos. Las flores que crecían en el huerto, los libros que leían juntos al atardecer, las risas que antes le parecían imposibles. A veces, cuando Alejandro tocaba el piano en el salón, ella se detenía a escucharlo desde la puerta. Había algo en esa música que sonaba a redención, pero la tranquilidad se quebró una noche de otoño. Un carruaje se detuvo frente a la casa, y de él bajó una figura vestida de negro. La duquesa viuda de Montclair. Lucía se quedó paralizada al verla. Alejandro abrió la puerta con gesto contenido.
Madre. Hijo, respondió ella, con una mezcla de dureza y dolor. He venido porque no podía permitir que todo terminara así. La mujer entró, observando la casa con mirada crítica. Entonces es cierto, dijo recorriendo el lugar con sus ojos grises. Has renunciado a todo por ella. Por mí, respondió él con calma. Por vivir según mis principios. La duquesa lo miró fijamente. No puedes vivir del aire, Alejandro. El honor no llena los bolsillos ni alimenta a una familia. Prefiero el hambre a la mentira. Lucía intentó intervenir con suavidad. Su gracia. La duquesa levantó una mano. No me llame así. Ya no soy nada para usted. Lucía bajó la mirada, pero mantuvo la voz firme. Con todo respeto, yo no pedí esto. Intenté detenerlo. La mujer la observó largo rato. Eso lo sé, dijo finalmente. Pero no todo se detiene por quererlo. El silencio se instaló entre los tres. La duquesa suspiró, cansada. Tu padre habría estado orgulloso de tu valor, dijo mirando a su hijo. Pero también habría lamentado tu terquedad. No es terquedad, respondió él. Es amor. Ella sonrió con tristeza. El amor no dura cuando el hambre toca la puerta. Dicho eso, se volvió hacia Lucía. Cuídelo. Él siempre ha amado más de lo que sabe demostrar. Y sin esperar respuesta, se marchó. Durante días, la visita quedó suspendida en el aire. Alejandro hablaba poco, concentrado en los trabajos que tomaba para sobrevivir. Lucía lo observaba en silencio, sintiendo la carga que pesaba sobre él. Una noche, mientras cenaban, ella le tomó la mano. No quiero que su corazón se amargue por lo que perdió. Él sonrió débilmente. No lo he perdido todo. No, lo que más quería está justo frente a mí. Lucía lo miró a los ojos. Entonces prométame algo, dijo con voz firme. Si algún día el mundo le da otra oportunidad, no la rechace por miedo a manchar este amor. Él la observó, confundido. ¿Por qué me pide eso? Porque el destino cambia, susurró ella. Y cuando cambie, quiero que viva sin culpa. Alejandro tomó su rostro entre las manos. No hay destino que pueda separarme de usted. La besó con la suavidad de quien sabe que cada instante podría ser el último. Y en ese beso, el tiempo se detuvo una vez más. Semanas después, una carta inesperada llegó desde el palacio. Lucía la encontró en el umbral al volver del jardín. La abrió con cautela, y al leerla, su rostro cambió. Por orden de su majestad, el señor Alejandro de Moncler es convocado para servir como asesor civil del Parlamento, sin título, pero con honor restituido. Lucía corrió hacia Alejandro con la carta en las manos. Alejandro, él la leyó, incrédulo. Esto lo cambia todo. Lo sé, dijo ella sonriendo. El destino nos escucha después de todo. Alejandro levantó la vista, y en sus ojos había algo más que alivio. Había propósito. Lucía, dijo con voz profunda, si me permiten servir de nuevo, quiero hacerlo contigo a mi lado, no como duque ni como súbdito, sino como esposo. Lucía sintió que el mundo se desvanecía por un segundo. Las lágrimas le nublaron la vista. ¿Estás seguro? Más que nunca, respondió él. No hay poder que pueda igualar la fuerza de lo que siento por ti. Ella sonrió, temblando entre la risa y el llanto. Entonces sí, susurró. Sí, 1000 veces sí. El invierno trajo consigo la noticia de su compromiso. Londres volvió a hablar, pero esta vez el tono era distinto. Algunos lo llamaban romanticismo imprudente, otros, una redención. Pero para quienes los conocían, era la prueba de que incluso en el corazón más rígido del imperio, el amor podía florecer. Y así, entre la nieve y el silencio, dos almas que habían desafiado las normas encontraron, al fin, su paz. El invierno cubrió Londres con un manto blanco. La ciudad, envuelta en silencio, parecía esperar el amanecer de algo nuevo. En la pequeña capilla de St. James, bajo una tenue luz dorada, Lucía Alvarado y Alejandro de Moncler unieron sus vidas en matrimonio. No hubo duques ni condes,
ni la pompa que solía acompañar los enlaces de la nobleza. Solo un puñado de almas sinceras, Eugenia Roswell, Sebastián Alvarado, y un anciano párroco que apenas podía sostener el libro con sus manos temblorosas. Sin embargo, aquella ceremonia, sencilla y pura, tenía una solemnidad que ninguna corte podría igualar. Lucía vestía un traje marfil sin adornos, con un pequeño velo que caía sobre su rostro. Sus manos temblaban al sostener las de Alejandro, pero su mirada era firme. Cuando el sacerdote pronunció las palabras finales, un rayo de luz atravesó los vitrales e iluminó sus rostros. Nadie habló. Solo se escuchó el sonido de las campanas, resonando como si el cielo mismo bendijera su unión. Tras la ceremonia, se retiraron a su nuevo hogar en el campo, lejos de la mirada implacable de Londres. Era una casa de piedra rodeada de robles, con una chimenea siempre encendida y un pequeño estanque donde el agua reflejaba los cambios del cielo. Lucía encontraba paz en los días simples, cuidando las flores y preparando el té mientras Alejandro trabajaba en sus proyectos civiles. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Alejandro entró en la sala con una carta en la mano. «Han aceptado mis propuestas en el Parlamento», dijo con una sonrisa contenida. «Han aprobado una reforma para ayudar a las familias sin título». Lucía lo miró con orgullo. «Entonces su nombre volverá a estar en boca de todos». «Quizás», respondió él, «pero esta vez será por algo que valga la pena». Se sentó junto a ella frente al fuego. «¿Sabe qué me asusta, Lucía?», preguntó después de un largo silencio. «¿Qué? Que el mundo, en su soberbia, termine por olvidar lo que realmente importa». Ella apoyó su cabeza en su hombro. «Entonces no deje que lo olvide. Enséñeles». Él sonrió. «Con usted a mi lado, podría enseñarle al mundo a amar de nuevo». Con el tiempo su casa se convirtió en refugio para aquellos que habían sido rechazados por la sociedad. Mujeres sin fortuna, huérfanos, soldados retirados. Lucía dedicó sus días a enseñar a leer a los niños del pueblo, mientras Alejandro organizaba un fondo para ayudar a las familias sin recursos. Ambos trabajaban sin descanso, pero con una felicidad tranquila, profunda, que no dependía de la aprobación de nadie. Un día Eugenia los visitó. «No saben lo que se dice en Londres», les dijo con una sonrisa divertida. «Les llaman los Montclair del pueblo». Lucía rió suavemente. «Me gusta. Es mejor título que cualquiera de la nobleza». «Pues bien», respondió Eugenia. «Su historia se cuenta en los salones como una fábula. Algunos la critican, otros la admiran, pero nadie puede ignorarlos». Lucía la miró con ternura. «Que hablen entonces. Tal vez, entre tanto rumor, alguien recuerde que el amor no se compra ni se impone». Eugenia asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Eres más fuerte de lo que el mundo merece, Lucía». Los años comenzaron a pasar con la lentitud serena de la vida cumplida. Alejandro escribía por las mañanas y caminaba con Lucía por los campos al atardecer. A veces hablaban del pasado, no con dolor, sino con gratitud. Ambos sabían que habían sobrevivido a algo más grande que el escándalo. Habían sobrevivido a sí mismos. Una tarde de verano, mientras descansaban bajo los olmos, Alejandro tomó la mano de Lucía. «¿Recuerda la noche del primer baile?», preguntó él con una sonrisa. «¿Cómo olvidarlo?», respondió ella. «Fue la primera vez en muchos años que alguien me vio de verdad, y fue la última vez que miré a otra mujer», dijo él, apretando su mano. Lucía lo miró con dulzura. «No diga eso. El amor cambia con el tiempo». «Sí», asintió él. «Cambia, pero no se desvanece. Se vuelve más hondo, más real». El viento movió las hojas, y durante un instante, el mundo pareció detenerse otra vez. Lucía apoyó su cabeza sobre el pecho de Alejandro, escuchando el latido constante de su corazón. Sabía que nada era eterno, pero también que algunos amores eran tan puros que rozaban la eternidad. Pasaron los años, y los nombres de ambos se convirtieron en historia. El Parlamento recordaba a Alejandro de Montclair como el hombre que renunció a su título para servir con dignidad, y a Lucía como la mujer que enseñó a Inglaterra
que el valor no se mide en fortuna ni juventud, sino en la fuerza de un alma que ama sin miedo. En los retratos antiguos que colgaban en la biblioteca de su casa, se los veía juntos, tomados de la mano. Sus rostros serenos parecían hablar todavía, como si el tiempo no hubiera podido borrar la promesa que se hicieron una tarde bajo los cerezos en flor. Y así, su historia perduró, no como una tragedia ni como un escándalo, sino como un susurro en el corazón de aquellos que aún creen que el amor, cuando es verdadero, no necesita permiso del mundo para existir. El paso del tiempo, silencioso y compasivo, fue cubriendo los días de los Montclair con un velo de serenidad. Lucía había aprendido a disfrutar de la rutina, del sonido del viento sobre los campos, del crujir de la madera en la chimenea, de las risas que llenaban la casa cuando los niños del pueblo venían a estudiar con ella. Alejandro, envejeciendo con elegancia, conservaba la mirada firme y esa voz grave que siempre parecía contener una promesa. Cada mañana salía al jardín antes del amanecer. Lucía lo observaba desde la ventana, de pie frente al estanque mientras la niebla se levantaba sobre la hierba. Sabía que allí, en ese silencio matinal, él encontraba la paz que tanto había buscado. Siempre mirando el horizonte, le decía ella con cariño, buscando el lugar donde empieza el día. Respondía él con una sonrisa cansada. ¿Y siempre lo encuentras aquí, en casa? Sí, decía él. Siempre aquí. Una tarde, mientras revisaban papeles antiguos, Lucía encontró una de las primeras cartas que él le había escrito. El papel estaba amarillento y la tinta casi borrada. Pero las palabras seguían vivas. No sé si el amor que siento puede sobrevivir al juicio del mundo, pero si alguna vez me condenan por sentirlo, juro que aceptaré la sentencia con gratitud. Lucía cerró los ojos conmovida. Alejandro se acercó y la rodeó con los brazos. ¿Sabes que nunca me arrepentí ni un solo día?, susurró. Ella sonrió. Ni siquiera cuando el mundo te dio la espalda. Sobre todo entonces, respondió él, porque fue el único momento en que supe quién era realmente. Los inviernos se volvieron más largos. Alejandro comenzó a enfermar con frecuencia. Los médicos hablaban de una dolencia en el pecho que no tenía cura. Lucía, sin embargo, se negó a rendirse. Cuidaba de él con paciencia y ternura, alimentándolo con sopas tibias y leyéndole en voz alta los pasajes de sus libros favoritos. Él la observaba en silencio, como si quisiera grabar cada uno de sus gestos en la memoria. Lucía, le dijo una noche, con la voz débil pero clara, si me adelanto en el camino, prométeme que seguirás viviendo. No digas eso, respondió ella, conteniendo el llanto. Promételo. Lucía asintió lentamente. Te lo prometo. Pero tendrás que esperarme, ¿sí? Él sonrió. Siempre lo haré. Cuando la primavera regresó, Alejandro ya no podía levantarse. Desde su cama observaba los cerezos florecer tras la ventana. Lucía se sentó a su lado sosteniendo su mano. ¿Recuerdas nuestro primer baile?, susurró. Cada nota, respondió él, apenas audible. Yo también. Fue el principio de todo. Fue el principio de nosotros. Una lágrima rodó por su mejilla. Él la miró una última vez, con la calma de quien ya no teme. Gracias, murmuró, por enseñarme a amar sin vergüenza. Lucía apretó su mano, pero el silencio se extendió en la habitación. El reloj marcó la hora exacta en que los cerezos del jardín dejaron caer su primera lluvia de pétalos. El funeral fue sencillo. Lucía no permitió que trajeran títulos ni insignias. Solo pidió que el féretro fuera cubierto con flores del jardín, aquellas que él mismo había plantado años atrás. El pueblo entero asistió en silencio. Algunos lloraban, otros rezaban, pero todos sabían que estaban despidiendo a un hombre que había cambiado la historia de su tierra con gestos de amor y valentía. Lucía permaneció de pie hasta el final. No lloró. El viento levantó los pétalos y los esparció sobre la tumba, como si la naturaleza misma quisiera sellar la despedida. Esa noche, la casa quedó en silencio. El fuego se apagó lentamente, y el eco de su voz pareció quedarse flotando en los pasillos. Pasaron meses.
Lucía siguió enseñando, cuidando del jardín y del hogar como si él aún estuviera allí. Cada amanecer, colocaba una taza de té frente a la ventana donde solía esperarlo. Y a veces, cuando el viento soplaba desde el este, juraba oír su voz entre los árboles. Una tarde, mientras revisaba las cartas que él le había dejado, encontró una que nunca había visto. El sobre estaba sellado con cera y tenía su nombre, Lucía. Con manos temblorosas la abrió. Si estás leyendo esto es porque ya no puedo decírtelo en persona. No llores, mi amor. No hay despedida cuando dos almas se reconocen. Has sido mi paz, mi fe, mi redención. Cada acto de amor que realices será mi presencia en el mundo. Si alguna vez dudas, mira al amanecer. Allí estaré, esperándote como siempre. Tu Alejandro. Lucía presionó la carta contra su pecho. Por primera vez desde su partida, sonrió entre lágrimas. Sabía que la vida continuaba, pero también que algunas promesas se mantenían más allá del tiempo. Años después, cuando la edad la alcanzó, Lucía decidió descansar bajo los mismos cerezos donde había dicho adiós. Pidió una lápida sencilla, sin títulos ni fechas, solo una inscripción. Aquí reposan dos almas que se atrevieron a amar cuando el mundo no se atrevía a mirar. Y cada primavera, cuando los pétalos volaban sobre la colina, el pueblo decía que era el amor de los Moncler, regresando una vez más para recordarles que el coraje y la ternura nunca mueren. Pasaron los años. El mundo cambió. La vieja Inglaterra de títulos, apariencias y escándalos se transformó lentamente en un lugar donde la compasión empezaba a tener más valor que la sangre azul. En los registros del Parlamento, el nombre Alejandro de Moncler seguía apareciendo. No como un duque, sino como un reformador. En los márgenes de los documentos, a veces se hallaban anotaciones con su letra inconfundible. Frases simples, humanas, escritas sin vanidad. El deber no sirve si no nace del amor. Las leyes deberían proteger primero al corazón y después al honor. Esas palabras comenzaron a citarse en discursos, en universidades, incluso en sermones de iglesia. Y con el tiempo, se olvidó el escándalo, pero no su ejemplo. La casa de campo que había sido su refugio se convirtió en escuela. Los niños del pueblo la llamaban la Casa de la Luz. Allí, una maestra de cabello blanco y sonrisa serena enseñaba a leer, escribir y soñar. Su nombre era doña Lucía Moncler, aunque todos la llamaban señora Lucía. Pocos sabían que aquella mujer, de voz suave y manos temblorosas, había sido una vez el centro de un escándalo que estremeció Londres. A veces, al caer la tarde, Lucía caminaba por el jardín con una bufanda tejida por sus propias alumnas. Se detenía junto a los cerezos, miraba el cielo y sonreía como si conversara con alguien invisible. Una de sus alumnas más jóvenes, Isabelita, solía acompañarla. «¿Por qué mira tanto los árboles, señora?», le preguntó una tarde. Lucía la miró con dulzura. «Porque aquí vive un recuerdo». «¿De quién?». «De alguien que me enseñó que el amor no termina cuando uno muere, solo cambia de forma». Cada primavera, el pueblo celebraba una pequeña fiesta bajo los cerezos. Se encendían faroles, los niños corrían entre los pétalos, y las madres contaban historias sobre los Moncler. Decían que su amor había sido tan puro que incluso la tierra lo recordaba. Los ancianos aseguraban que, si uno escuchaba con atención al amanecer, podía oír risas entre los árboles. Lucía no desmentía las historias, solo las escuchaba, sentada en un banco, con el corazón tranquilo. Sabía que las leyendas nacen de verdades que el tiempo decide guardar con ternura. Una noche, cuando la luna estaba alta y el aire olía a flores, Lucía escribió una última carta. Su caligrafía era más lenta, pero sus palabras fluían claras. Si alguien lee esto cuando ya no esté, no busque tristeza en mis recuerdos. La vida me dio lo que jamás imaginé. Un amor sin medida y una paz que no teme al fin. No importa si el mundo olvida nuestros nombres. Lo importante es que alguien, en algún lugar, aún crea que vale la pena amar aunque duela. Lucía guardó la carta en un pequeño cofre de madera, junto al retrato de Alejandro,
Esa noche, el sueño la venció antes de que las velas se consumieran. La mañana siguiente, Isabelita fue la primera en llegar a la casa. La encontró dormida en su silla, con una expresión tan serena que parecía estar escuchando música. Sobre su regazo descansaba un ramo de flores frescas, y entre sus dedos, un pétalo de cerezo. El pueblo entero lloró su partida. El funeral fue al pie del mismo árbol donde ella había pedido ser sepultada, junto a su amado. Las campanas sonaron despacio, y el aire se llenó de pétalos rosados. Esa tarde, nadie habló. Solo se escuchaba el viento y el murmullo de los árboles. Décadas después, cuando la guerra y la modernidad transformaron Inglaterra, la historia de Lucía y Alejandro seguía viva. Los historiadores la llamaron la rebelión del corazón. Los poetas escribieron versos inspirados en su amor, y en los teatros de Londres cada cierto tiempo, alguna compañía representaba su historia en el escenario, con vestidos antiguos, luces cálidas y música de piano. En una de esas funciones, una joven actriz, con cabello oscuro y ojos luminosos, interpretó a Lucía. Durante la escena del primer baile, cuando el duque le decía, «Baila conmigo», el público guardó silencio absoluto. Al final, la actriz no pudo contener las lágrimas. Más tarde, cuando alguien le preguntó por qué lloraba, respondió, «Porque por un instante sentí que ese amor era real». Y así, de generación en generación, el nombre de los Montclair se convirtió en símbolo de un ideal, que el amor, cuando es sincero, desafía el tiempo, las normas y la muerte misma. Cada primavera, los cerezos florecían sobre la colina, cubriendo las tumbas con una lluvia de pétalos. Y cuando el viento soplaba, el pueblo entero juraba que el sonido era el de dos almas riendo, caminando juntas entre los árboles. Los años se convirtieron en siglos, y el mundo cambió más allá de lo que Lucía y Alejandro podrían haber imaginado. El campo que alguna vez albergó su casa se transformó en un jardín abierto al público, el Parque Montclair. Cada primavera, los cerezos florecían, pintando de rosa el horizonte, y los visitantes dejaban flores en la base de las dos lápidas que descansaban bajo el árbol más antiguo. Una pequeña placa de bronce gastada por el tiempo decía, «Ellos amaron cuando el mundo se atrevía a juzgar, y por su amor, el mundo aprendió a mirar con compasión». Las parejas jóvenes se tomaban fotografías allí. Algunos venían a prometerse amor eterno, otros a buscar consuelo tras una pérdida. Nadie sabía realmente quiénes habían sido los Montclair, pero todos sentían algo al estar frente a aquel lugar. Una quietud, una ternura invisible, una paz que no se podía explicar. En un pequeño museo del pueblo, una vitrina guardaba los objetos que sobrevivieron al paso del tiempo. Una carta con la firma de Alejandro, un broche de perlas que alguna vez adornó el vestido de Lucía, y un cuaderno encuadernado en cuero con la inscripción «Mi historia con él». Las páginas, amarillentas pero intactas, contaban su vida con palabras sencillas: amor, miedo, redención, esperanza. Un historiador local, el profesor Thomas Grayson, dedicó años a recopilar los fragmentos dispersos de su historia. En una conferencia en Oxford, concluyó su exposición con una frase que conmovió al auditorio. Lucía y Alejandro no desafiaron solo a la nobleza, desafiaron al tiempo. Nos recordaron que amar, en su forma más pura, es el acto más revolucionario que puede existir. El público aplaudió de pie. Alguien entre las filas murmuró, «Tal vez el mundo aún los necesita». Un atardecer siglos después, una mujer se detuvo frente al cerezo central. Era joven, de cabello oscuro y ojos serenos. Llevaba en sus manos un viejo libro heredado de su abuela. En la primera página, una dedicatoria decía, «Para quien aún crea en el amor que trasciende el tiempo». L.M. La mujer sonrió, dejando el libro a los pies del árbol. El viento sopló, levantando los pétalos rosados en una danza luminosa. Durante un instante, creyó ver dos figuras a lo lejos, un hombre alto, de porte noble, y una mujer de vestido claro, caminando juntos entre los árboles. No se asustó.
Sabía lo que había visto. La cámara, si esto fuera una película, se elevaría lentamente sobre los cerezos. El sol caería sobre el horizonte, tiñendo el cielo de oro y rosa. La música, suave y nostálgica, acompañaría la escena final mientras una voz femenina, cálida y segura, recitara las últimas palabras de Lucía. El amor no es un milagro. Es una elección, repetida en silencio cada día. Es mirar el alma del otro y decir, aún te elijo, incluso cuando el mundo no lo hace. La cámara se detendría sobre las dos tumbas, iluminadas por los rayos del atardecer. Un pétalo caería sobre la inscripción, cubriendo una palabra. Amor. El viento soplaría una vez más, y en el susurro de los árboles se oirían las notas lejanas de un vals, aquel mismo vals con el que todo comenzó.